pantalla. Ahí está. En realidad, bueno, nosotros lo último que vimos fue Laplace, que tampoco tienen por qué entender, o sea, cuáles son las ecuaciones de Newton, por qué el futuro está completamente determinado a partir del pasado, porque eso es una cuestión matemática, o sea, las ecuaciones diferenciales de Newton nos dicen que si uno sabe las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo en un dado instante, en principio uno puede predecir la posición y velocidad de todas las partículas en cualquier otro instante. Digamos, pero ustedes no tienen por qué saber por qué eso es así. De hecho, en la práctica, digamos, no se puede porque no existiría computadora capaz de resolver todas las ecuaciones. Pero en principio es así. Eh, lo que yo les quería comentar hoy, discutir un poco algunas consecuencias filosóficas de algunos descubrimientos de la física del siglo XIX. Eh, una, una de ellas tiene que ver con este señor, físico austríaco, Ludwig Boltzmann, uno de los padres de lo que se llama la mecánica estadística, que es unir la estadística con la mecánica, como su nombre lo indica, cuando uno quiere estudiar la evolución de una cantidad enorme de partículas y uno no puede resolver todas las ecuaciones, ¿no? Em, la idea era cómo hacer para compatibilizar las leyes de Newton con algunos aspectos de la termodinámica, en particular el segundo principio de la termodinámica, que dice que la entropía de un sistema, no de un sistema, sino la entropía del universo tiende a aumentar, o permanece igual o aumenta. De hecho, lo que ocurre es que en general aumenta. Donde la entropía, bueno, tiene una definición precisa, y justamente quien se la dio es este señor Boltzmann, a nivel físico, tiene una definición, pero tiene que ver, es una medida del desorden, ¿no? Es una medida y una medida del desorden tiene que ver con una medida de dada una configuración macroscópica, cuántas configuraciones microscópicas son compatibles con esa configuración macroscópica. Entonces, el ejemplo que yo suelo dar es el mazo de cartas de naipes, ¿no? Que si uno ve que el mazo de naipes está ordenado, no hay muchas formas de ordenar un mazo de naipes. Uno, por ejemplo, de las cartas españolas, uno puede ordenarlo del 1 al 12, o del 12 al 1, y primero las de oro, después las de bastos, después las de espadas, o al revés, pero en todo caso las formas en que uno tiene un mazo completamente ordenado, es una cantidad bastante, son pocas. Ahora, si uno se imagina 10, 20 formas de ordenarlo, no muchas más. Ahora, si uno me dice, este mazo de naipes está desordenado, la cantidad de formas en que uno puede tener desordenado un mazo de naipes es mucho más grande. Es mucho más grande. Entonces, es el ejemplo más sencillo de, digamos, por qué ambas formas son equivalentes de definir em, la entropía. La entropía como un estado de desorden, desordenado, quiero decir, y la entropía como el número de configuraciones microscópicas compatibles con una dada configuración macroscópica. Eh, y eso se aplica también a los sistemas físicos, ¿no? Eh, y ahora bien, hay una serie de misterios detrás de esto, porque esa ley que les dije de aumento de la entropía involucra el tiempo. Lo que nos dice es que el futuro es distinto al pasado. El futuro es más desordenado que el pasado. Ahora, con lo cual, las leyes de la termodinámica
son lo que se llama asimétricas respecto del pasado y el futuro. O sea, tratan el futuro de una manera diferente a como tratan el pasado, ¿no? Sin embargo, las leyes de Newton, de la mecánica, no son asimétricas. Dada un cierto proceso físico, el inverso, o sea, dado un cierto proceso físico compatible con las leyes de Newton, el proceso inverso también es compatible con las leyes de Newton. Entonces, las leyes de Newton son simétricas. El tema es que hay procesos que uno nunca ve en la naturaleza. Eso, al final del día, lo que uno termina es de buscar una explicación en cómo nació el universo, si es que el universo nació en algún momento. Entonces, al final uno termina recurriendo a explicarlo diciendo que el universo empezó en un estado muy ordenado, pero que después con el paso del tiempo se fue desordenando. Ahora bien, por ejemplo, el ejemplo también típico es la caída de un vaso de una mesa al piso y se rompe el vaso, un vaso de vidrio, ¿no? Que se rompe. Tenemos el vaso quieto arriba, luego el vaso cae, se rompe. Y esa energía de movimiento que adquirió mientras caía se termina transmitiendo a el piso. Los pedacitos de vidrio terminan quietos, con lo cual esa energía termina siendo transmitida al piso, que aunque sea un poquitito, el piso se termina calentando un poquitito. O sea que la energía esa que tenía el vaso al caer se termina transformando en calor. Las leyes de Newton no prohíben que hubiera un proceso en el cual de un montón de pedacitos de vidrio en el piso y el piso mismo, de repente las partículas del piso, los átomos del piso, que como el piso está a una cierta temperatura, los átomos del piso están vibrando, producto de que están calientes. Nada me prohíbe una situación en la cual los, eh, el pasto, la tierra, además, las moléculas de eso se ponen de acuerdo como para todas a empujar a los pedacitos de vidrio para que los pedacitos de vidrio se empiecen a mover y luego los pedacitos de vidrio se empiecen a unir entre sí, formen un vaso y el vaso se levante del piso y vaya a parar a la mesa. Las leyes de Newton no prohíben eso. Lo que pasa es que para que ocurriera eso, habría que preparar los trillones y trillones de átomos del pasto, del piso, de forma tal, y bueno, y esos pedacitos de vidrio en posiciones tal, que cuando esos átomos golpean al vidrio, a los pedacitos de vidrio, terminan moviéndose, se unen y vuelven hasta arriba. Bueno, eso es algo que no lo prohíben las leyes de Newton, lo que pasa es que eh, es algo muy improbable. Habría que orquestar un montón de partículas en un estado coordinado. Por supuesto que nosotros como seres humanos podemos preparar sistemas físicos en una dada condición inicial, pero nuestra capacidad para manipular cosas es finita, es limitada, ¿no? Y mucho más tratándose de pedacitos microscópicos o las mismas moléculas. Con lo cual en la práctica es imposible eso, que nosotros lo podamos hacer. Y em, como no sabemos nada de la naturaleza en cuanto a nivel microscópico, no hay ningún motivo para pensar que la naturaleza de repente eh, se orqueste para generar ese proceso inverso, de un montón de vidrios que saltan y forman un vaso y suben a la mesa. Entonces,
hay procesos que por más que las leyes de Newton no los prohíben, en la práctica, para que tuvieran lugar, habría que preparar trillones de moléculas en un estado inicial orquestado de una manera absolutamente improbable, ya sea porque nosotros como seres humanos no podemos prepararlo así, y porque la propia naturaleza es, si la naturaleza es obra, digamos, en forma inconsciente, sin propósito, eh, es imposible o altísimamente improbable que por azar haya trillones de moléculas que se ponen de acuerdo en generar ese proceso. Ahora, una de las preguntas cuando uno analiza qué es el tiempo y demás es por qué fluye en una dirección y no en otra. O sea, por qué sentimos que el futuro está sin definir y el pasado ya pasó. O bien, ¿por qué nos acordamos del pasado y no nos acordamos del futuro? Esa es una pregunta que parecería sin sentido, pero en realidad si uno se pone a analizar cómo se produce el recuerdo se produce cuando el cerebro incorpora una memoria producto de algo que el ser humano percibió, que le entró por los oídos, por los ojos. Eso genera excitaciones en el cerebro y luego, bueno, el problema de la memoria es un problema de mucho estudio, ¿no? En el mundo de la neurofisiología, pero lo cierto es que los recuerdos tienen ubicaciones físicas en el cerebro. Se sabe, recordamos más las cosas que se han grabado en momentos de emoción fuerte. Por ejemplo, ¿no? Está la amígdala. Está la amígdala, digamos, que está en la garganta, y hay otra cosa que se llama amígdala, que es una porción del cerebro que está muy, muy adentro del cerebro, que está involucrada en la fijación de recuerdos. Ahora, ese proceso de grabación de recuerdos es un proceso físico. Y hay una correlación entre algo que ocurre y la fijación de ese algo, ¿no? De esa percepción. Nada prohibiría el proceso inverso. O sea, un recuerdo en el cerebro que esté correlacionado con algo que va a ocurrir después. Lo que pasa es que eso se puede ver que es equivalente a un proceso en el cual la entropía disminuye. O sea, cuando nosotros fijamos un recuerdo, el cerebro constantemente consume energía, disipa calor. Y la disipación de calor es un proceso en el cual la entropía aumenta. Para yo acordarme de algo que va a ocurrir, o sea que uno llamaría en la jerga premonición, debería tener en mi cerebro un estado de como la presencia de un recuerdo, entendiéndose como recuerdo algo que no está ocurriendo en el presente. Una generalización de la palabra recuerdo es algo que está en mi mente, que se correlaciona con un hecho que no está en el presente. Entonces, uno podría recordar algo del pasado, o bien uno podría recordar algo del futuro. El tema es que recordar algo del futuro uno lo llamaría premonición. Pero como un proceso inverso involucra aumento de entropía, estaríamos en una casa similar a la del vaso, a lo de los pedacitos de vidrio rotos que de repente se unen en un vaso y suben a la mesa. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva, ¿no? De un flujo temporal que va del pasado al futuro. ¿Cómo yo podría explicar que de repente en mi cerebro aparezca un registro, ¿no? de ciertas uniones, sinapsis neuronales, ¿no?
que yo no sé de dónde vino eso, porque todos tenemos tendencia a pensar en la causalidad como como una relación entre causa y efecto, donde la causa está anterior al efecto, ¿no? Eh, un recuerdo de algo futuro sería un recuerdo cuya causa está en el futuro. Estarías invirtiendo la relación causa-efecto. Eh, porque, digamos, estamos hablando de una premonición, es algo eh, que aparezca un registro en mi cerebro. Un registro en mi cerebro digamos, no puede causar, es como si yo, no sé, de un caso extremo. Em, Veo la explosión de un avión en el aire, ¿no? La explosión del avión generó el recuerdo mío, porque yo vi la explosión y generó un recuerdo, ¿no? De la explosión del avión. Em, o sea, la explosión causó mi recuerdo, ¿no? A nadie se le ocurriría que en un caso de premonición, donde yo de repente sin percibir en mi mente la imagen de un avión que explota y que al rato veo un avión que explota. No, a mí no se me ocurría pensar que mi recuerdo del avión fue explotando, causó la explosión del avión, ¿no? Eh, pero si ocurriera algo así, será un ejemplo de un proceso inverso, o sea, de un proceso en el cual la entropía disminuye, se genera un recuerdo y después aparece el hecho del mundo exterior compatible con ese recuerdo. Lo cierto es que no ocurre eso. Bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, pero ir los casos que hubo de premonición en la historia, bueno, no sé, eso es discutible. Eh, y hay, por supuesto, crónicas, ¿no? De individuos que han dicho eh, tener eso, ¿no? Premoniciones, pero bueno, primero que son cosas muy aisladas y son testimonios individuales, por lo tanto difíciles de corroborar o de hacer estadísticas. O sea, entonces, uno está inmerso en este mundo en donde el pasado y el futuro son diferentes, pero las leyes de la física, pasado y futuro, son iguales. Y sobre todo esto que les digo, las leyes no prohíben el proceso inverso a un dado proceso. En la práctica lo prohíbe la ausencia de condiciones iniciales tales que estén tan orquestadas como para crear un proceso en donde el orden aumenta. Cuando digo orden, el orden total del universo. Por supuesto que cuando yo ordeno mi habitación, estoy aumentando el orden de mi habitación. Pero siempre el orden del universo el desorden, perdón, neto aumenta. O sea, si aumentó el orden de mi habitación, es a costa de, por ejemplo, yo haber quemado energía con mis brazos, con mis piernas, eso genera calor, y el calor el calor calienta al aire que me rodea, y el calor y la temperatura es una medida de, de energía microscópica no ordenada. Por lo tanto, aumentó el orden de mi pieza, pero aumentó el desorden del aire de mi pieza. Porque mi propio movimiento calentó el aire de mi pieza. Y el desorden, em, el aumento de desorden del aire de mi pieza es mayor que el aumento del orden en mi pieza. O sea, siempre la entropía total del universo aumenta. ¿Mm? No sé si a alguno le provoca algún tipo de... ¿Qué tipo de reacción le provoca a ustedes estas cosas que estoy diciendo? La frase, ¿por qué recordamos el pasado y no el futuro? El pensar que las leyes de la física
son simétricas respecto de pasado y futuro, pero el mundo real no lo es. No sé qué primeras reacciones les provoca, si alguno quiere compartir algo. Yo, Pablo, ¿por qué decís recordar el futuro? Como si en vez de decir eh, prever o saber que, o Sí, sea, ¿por sí, qué la sí. palabra recordar como dando, como diciendo que es algo que, bueno, como indica lo que es recuerdo, Sí, sí. vulgarmente, ¿viste? No entiendo tu pregunta y está muy bien. Sí, Es una sí, sí. especie de abuso del lenguaje provocador. No es mío, ¿no? Es algo No, que no, no. incluso, no sé, hay físicos famosos como Hawking, y otros que han planteado esa pregunta, ¿no? ¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? En realidad sí, uno debería decir, ¿por qué recordamos el pasado y no preveemos el futuro? Sería una forma menos provocadora de hacer la pregunta, Claro, claro. y quizá, quizá está más correcta, ¿no? Porque por definición, cuando uno tiene una imagen de algo que va a ocurrir, es una premonición o una prevención. Uno prevé, ¿por qué no prevemos el futuro? Claro. Así que esta es correcta tu pregunta y Mm, entonces la respuesta sería no prevemos el futuro, porque ¿cómo hacemos para explicar que de repente, no sé, miles de neuronas espontáneamente generen una serie de sinapsis entre sí asociadas a un recuerdo, a lo que uno llama recuerdo, mm, pero que es la aparición de una imagen en mi cerebro de algo que no está ocurriendo en ese momento. O sea, un recuerdo, cuando yo, no sé, eh, no sé, pienso en alguna imagen o en alguna escena de mi papá que falleció, ese recuerdo no está relacionado con nada que está ocurriendo en este momento, sino con claro. algo que ocurrió hace 20, 30 años, no importa, ¿no? Mm, Eh, la, mm, eh, la premonición de algo futuro sería la aparición en mi cerebro de una imagen de algo que no está ocurriendo ahora, mm, pero que va a ocurrir de mañana, dentro de 10 años, no importa. En todo caso, lo que tienen en común con el recordar algo es eso, la aparición en mi mente de una imagen de algo que no está ocurriendo en este momento. Nada más que claro, en la claro, premonición es el recuerdo de algo, perdón, la premonición de algo que va a ocurrir, ¿no? claro, Es un claro, claro. misterio eso, porque a nivel causal, ¿cómo yo lo explico? Que aparezca en mi mente algo asociado a un evento que no ocurrió. O sea, la noción de causalidad, la noción de causa-efecto, está muy metida en, en nuestra psiquis. Y bueno, en- decir que está muy metida no significa que sea una ilusión, ¿no? O sea, Mm, em, pues quizás genuinamente, como les decía, ¿no? En otras clases, el futuro no exista y entonces no tiene sentido, digamos, y este, y este flujo que nosotros percibimos es un flujo real, de pasado a futuro, ¿no? Em, pero como las leyes de la física, así como yo les dije que la variable t no está metida ahí, el flujo de t, esa variable matemática t me grafica, me parametriza gráficos, ¿no? Gráficos de historias que yo los dibujo, pero que esos gráficos están congelados. Tampoco en esa variable t está metido la diferencia entre pasado y futuro. Porque yo todo lo que les dije recién de intentar explicar eh, em, la ley de aumento de entropía por las condiciones iniciales del universo, decir que el universo empezó en un estado muy ordenado y por eso todo ahora tiende a desordenarse. Em, es bueno trasladar la pregunta a
por qué el universo comenzó con un estado ordenado. Y acá se mezcla también el tema de si uno es eternalista o presentista. Si uno cree en un universo bloque, uno podría preguntar, ¿por qué el universo no termina en un estado ordenado y empieza en uno desordenado? Y entonces la historia es una historia de orden espontáneo. Si uno es eternalista y uno cree que el recuerdo es un proceso termodinámico, el hecho de adquisición de recuerdos, y el devenir es un proceso termodinámico, y uno es eternalista, uno diría, en un universo en donde, en un universo exactamente igual al nuestro, pero con el futuro y el pasado invertidos, en realidad cualquier ser consciente de su universo sentiría que el flujo del tiempo va en sentido inverso, con lo cual en ese universo todos los habitantes de ese universo creerían que lo que nosotros llamamos futuro es su pasado. O sea, si uno recuerda, si uno tiene una visión eternalista de universo bloque, eh, y uno cree que eh, uno recuerda cosas, hay una relación entre el segundo principio de la termodinámica y el principio de causalidad y la generación de recuerdos, uno por definición recuerda la época en que uno, eh, uno por definición recuerda la época de su vida donde la entropía era menor. Eh, entonces, en un universo en donde al final de los tiempos la entropía sea mínima, en realidad para los habitantes de ese universo ese futuro es su pasado, porque el flujo del tiempo para esos habitantes va en sentido contrario. O sea, un universo en donde al principio está todo muy desordenado y termina en un estado ordenado, en realidad es el mismo universo que el nuestro, nada más que dado vuelta. Em, la pregunta también sería, ¿por qué no un universo en el cual empiece desordenado, sigue desordenado y termine desordenado? Entonces la respuesta sería, en un universo así no aparecería ni la vida ni la conciencia. Porque para que haya vida y conciencia tiene que haber regiones del universo en un estado de entropía menor al máximo posible. La vida es posible gracias al flujo de calor. Nosotros podemos vivir porque hay un flujo de calor entre el Sol y la Tierra. Ese flujo de calor hace que la entropía del Sol esté constantemente aumentando. Y gracias a eso, la Tierra, estos últimos millones de años, donde la vida se desarrolló mucho, la entropía fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay más complejidad. Ahora, ojo, eso no significa que la entropía de la atmósfera disminuya, no, la entropía de la atmósfera se mantiene constante en la Tierra, está en un estado estacionario, ¿no? O sea, me refiero a la entropía de la biosfera, ¿no? Em, por supuesto que en una civilización como la nuestra, que está dañando tanto la biosfera, corremos el riesgo de nosotros hacer que la entropía de la biosfera empiece a aumentar. O sea, em, la complejidad de una selva es mucho mayor que la complejidad de un desierto. Pero la entropía de un desierto es mucho mayor que la entropía de una selva, ¿no? A una dada temperatura. En realidad,
La entropía de un desierto congelado sería menor que la entropía de una selva cálida. Pero a igual temperatura, digamos, la entropía eh, fíjense que nos metemos en cuestiones, obviamente, filosóficas, de eso se trata. em, que no son de fácil resolución. Em, para que no es eternalista, em, y por lo tanto no está en la imagen del universo bloque, em, como el futuro no existe, ni siquiera tiene sentido plantearse, em, digamos, quizá el estado final del universo va a ser de máximo desorden y de muerte térmica, porque ahí en el siglo XIX surgió la famosa muerte térmica. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar de la noción de muerte térmica. Em, pero bueno, desde que se descubrió el segundo principio de la termodinámica, en la segunda mitad del siglo XIX, muchos científicos y filósofos empezaron a hablar de que quizá el universo esté condenado a la muerte térmica. El día que el universo esté en estado de máxima entropía, la vida no va a ser posible. ¿Por qué? Porque un universo en máximo desorden es un universo que está todo a la misma temperatura. Por ejemplo, em, William Thomson, uno de los padres de la termodinámica, eh, que terminó siendo Lord Kelvin, que es la misma persona, señaló que una forma de enunciar el segundo principio de termodinámica es diciendo que cuando te pongo en contacto un cuerpo frío con uno caliente, el calor tiende a fluir del cuerpo caliente al cuerpo frío, hasta que los dos cuerpos se ponen a la misma temperatura. Cuando los pongo en contacto, ¿no? Contacto térmico. Eh, como les dije antes, para que la vida tenga lugar, tiene que haber flujo de energía. Cuando nosotros respiramos, cuando las plantas hacen fotosíntesis, constantemente hay flujo de energía, ¿no? Em, si estuviera toda la misma temperatura, no habría flujos de energía y por lo tanto no habría vida. Entonces, si algún día el universo alcanza su estado de máxima entropía, va a estar todo a la misma temperatura y no va a haber más vida. Por eso se llama la muerte térmica, ¿no? Eh, Pablo, sí, te es, escucho. sí, es como como que se equilibraría todo y no Sí. habría dinamismo en el flujo de energía. Quedaría como decir, estático. O sea, no habría circulación de energía. Sí, no habría circulación de energía. O en Claro, todo caso, habría choques entre moléculas. sí, em, Habría flujo, si querés, pero sería un flujo que en promedio todo sigue igual. O sea, obviamente si hay partículas que se mueven, hay partículas que emiten luz, hay otras que la absorben, pero es a claro. nivel microscópico. Luz que va de aquí para allá, otra que de aquí para allá, no sé qué. Pero como va a estar, estaría todo, es como vos, digamos, en un recipiente cerrado que tiene un gas a una cierta temperatura, la entropía de ese gas no aumenta ni disminuye. No es que no haya flujo interno de energía Mm. microscópico. Hay microscópico, lo que no hay es macroscópico. Microscópico sí, porque las moléculas del gas están constantemente chocando entre sí y una se le transfiere, le transmite movimiento a la otra después choca con otra y se lo transfiere, y así. A Pero eso nivel es molecular. a nivel microscópico molecular Micro- hay claro, flujo de energía, pero no a nivel macroscópico. Deja de haber flujo de energía. claro, claro, claro. Eh, por supuesto que ahí nos metemos con cosas más complejas que involucran la propia cosmología. eh,
Te hago una pregunta, justamente que la tenía en la cabeza. ¿Esto de alguna manera puede tener, o sea, ese flujo de energía a nivel macro, Sí. digo yo, se me ocurrió, ¿tendrá alguna vinculación con el sentido de que la guerra es el padre de todas las cosas de Heráclito? O sea, el no equilibrio. Te lo pregunto porque me apareció, o sea, yo me configuré en la cabeza un universo como estático, que bueno, no, a nivel macro no hay choques, hay como un equilibrio estático, y se me ocurre, digo, capaz que por ahí, no sé si Heráclito lo estaba pensando, pero puede tener algo que ver con eso o no, estoy equivocado. Desde nuestra visión anacrónica, sí. Digo, Claro, aclaro eso porque como no sabemos qué había en la mente de Heráclito, claro, ¿no? Pero desde nuestra visión historiográfica, en donde incluso hacemos un hilo conductor entre Heráclito y Hegel, sí, ¿no? Entonces, la guerra, el conflicto, eh, es parte esencial de la historia. Entonces, la muerte térmica del universo sería el fin del conflicto, porque estaría todo a la misma temperatura, por y por lo ese tanto, lado me lo el fin de la figuré. historia. Claro, claro, Mientras hay historia hay conflicto. Y conflicto significa, entre otras cosas, encuentro de cosas que están a temperatura diferente. Digamos. eso, sí, sí, Em, sí, sí, da para todo un desarrollo filosófico. O sea, em, de repente, eh, la vida hay luchas constantes, ¿no? Incluso en sociedades estables, ¿no? Como varias de las del llamado primer mundo, igual hay como microconflictos, ¿no? O sea, eh, después están las sociedades que tienen revoluciones. Ahí el análogo eh, físico termodinámico sería el de una transición de fase, ¿no? Una transición de fase es cuando algo pasa de líquido a gaseoso, ¿no? sí, O de sí, sólido a líquido, o al revés. Eh, cuando los mini conflictos de una sociedad llegan a un punto en donde ya superan el microscópico, puede ocurrir una lucha macroscópica. La macroscópica sería, por ejemplo, una revolución, ¿no? O claro, o una revolución que puede ser cruenta o incruenta, puede ser un cambio de régimen político. mm, O sea, la Revolución Francesa, una revolución cruenta. La mm, Revolución de Terciopelo inglesa, una revolución menos cruenta, ¿no? mm, En ambas hubo un cambio de régimen político, en una con más sangre y en la otra con menos sangre. Em, pero sí, hay una relación este, entre el claro, fuego de Heráclito y el conflicto como motor de la historia, claro, eh, y el desequilibrio termodinámico como motor de la historia. O sea, para que haya historia tiene que haber desequilibrio. Em, el desequilibrio no es sinónimo de desorden. Al contrario, desequilibrio es sinónimo de orden en física, ¿no? O sea, sí, eh, por ahí son palabras que se prestan a confusión o a juego de palabras, pero digamos, eh, creo que eso es importante. Eh, ahora, y esto me lleva a lo que estaba por decir antes, que bueno, y esto es algo netamente físico, inicialmente, después, eh, que es la gravedad.
La teoría del Big Bang me dice que el universo, no sé si nació, pero hubo una época en que el universo estaba a miles de millones de grados. Todo el universo. Era un gigantesco plasma. Entonces ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿No era que el universo nació en un estado de orden y a partir de ahí empezó a aumentar la entropía? Bueno, esa paradoja no es tal, aunque igual hay una serie de enigmas, pero... Y es porque la gravedad es una fuerza muy misteriosa, no misteriosa, sino que tiene una serie de peculiaridades, y es que, que esto lo tuvimos más en claro eh, en estos últimos 50 años, le diría, a partir del principio de la década del 70, eh, cuando se aplicó la teoría general de la relatividad a sistemas compactos, a sistemas con alta gravedad y en particular a los famosos agujeros negros. Y a partir de ahí se empezó a hablar, esto por los trabajos de, por un lado, Jacob Bekenstein, un físico este, em, americano-israelí, y Stephen Hawking, físico inglés, que se dieron cuenta que el campo gravitatorio, un objeto como un agujero negro, que en realidad un agujero negro es una región del espacio-tiempo de la cual nada puede salir, en la cual existe lo que se llama un horizonte. Un horizonte, en relatividad general, tiene un sentido bastante preciso que tiene que ver con eso, ¿no? Que es una superficie de la cual nada puede salir. Sí puede entrar, pero no salir. Bueno, asociado a eso, uno puede definir una entropía. Entonces, y resulta que cuando un campo gravitatorio se hace tan intenso como para deformar a tal punto la geometría del espacio-tiempo, al punto en que se crea un horizonte, como el que hay en un agujero negro, adquiere una entropía mucho mayor que la que tendría materia común. Y eso fue un descubrimiento revolucionario. Entonces, para un caso concreto, el Sol tiene una entropía alta, es una masa de algo así como 10 a la 27 kilos, según 1 seguido de 27 ceros kilos, la mayor parte a una temperatura de millones de grados, ¿no? Ahí hay mucha entropía. Sin embargo, la entropía del Sol está aumentando. Producto de las reacciones termonucleares que ocurren en su interior, ¿no? Un agujero negro con la masa del Sol, que en realidad, como en un agujero negro, eh, lo que uno llama masa, nadie sabe qué es lo que termina pasando, ¿no? Eh, un agujero negro tiene muchísima más entropía. Un agujero negro con la masa del Sol tiene muchísima más entropía de la que tiene el Sol. Em, y el Sol, que creemos que antes, digamos, que se originó a partir de una nube de gas y de polvo, em, que estaba girando lentamente, ¿no?
en lo que ahora es nuestro sistema solar, también tiene mucho más entropía que la que tenía esa nube de gas y polvo de la cual se formó el Sol y los planetas. Por supuesto, la entropía siempre aumenta. Y entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, pues la gravedad es atractiva, como la gravedad es atractiva, em, un cuerpo autogravitante, o sea, un cuerpo que tenga mucha fuerza de gravedad y que esa fuerza de gravedad también actúe sobre él mismo, ¿no? Em, resulta que eh, si uno em, le inyecta calor, se enfría. Y si el cuerpo ese emite calor, se calienta. ¿Y eso por qué es? Porque si pierde calor, entonces la presión de ese cuerpo disminuye, porque la presión aumenta con la temperatura. O sea, si pierde temperatura, baja la presión. Si baja la presión, la fuerza de gravedad del propio cuerpo le gana a la presión y lo achica un poco, lo aplasta un poco. Con lo cual, al aplastarlo, em, hace que aumente su entropía porque aumenta la entropía del campo gravitatorio. O sea, no quiero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo a nivel la fundamentación. Simplemente le pido que me crean que eso ocurre así, ¿no? Entonces, em, resulta que nuestro universo actual, que tiene mucha más estructura de la que tenía el universo hace 13.000 millones de años, sin embargo tiene mucha más entropía. ¿Por qué? Porque hay muchos objetos compactos, hay agujeros negros, hay campos gravitatorios fuertes y por lo tanto hay mucha entropía asociada a los campos gravitatorios fuertes. O sea, entonces resulta que en nuestro universo hay mucha más estructura de la que había antes y sin embargo también hay mucha más entropía. Em, son esas cosas con las cuales uno tiene que aprender a convivir. Todo eso no se sabía en el siglo XIX. Entonces lo que propuso Boltzmann, y acá es donde volvemos a las transparencias, voy a compartir de nuevo, eh, es que para él la única forma de no recurrir a un momento en el pasado con unas condiciones especiales definidas, precisas, de mucho orden. Acuérdense que en esa época la noción de entropía de la gravedad no existía. Em, para Boltzmann, la única manera de entenderlo era pensar que el universo es tan pero tan grande y tan pero tan viejo, a escalas, a escalas inimaginablemente grandes, de tiempo y de espacio. Lo que ocurre es que cada tanto hay alguna fluctuación, ocurre ese cuasi milagro de que en alguna región del universo la entropía disminuye espontáneamente. Y lo largo sería que de repente en una región del universo las moléculas se pongan de acuerdo o se muevan de una manera orquestada, de forma tal de ordenarse espontáneamente. Es como un mazo de naipes que de repente, de tanto mezclarlo, un día parece ordenado. O pedacitos de vidrio y pasto que de tanto estar ahí probando todas las configuraciones posibles, un día prueban una configuración tal que los pedacitos de vidrio se unen en un vaso, ¿no? Eh, acá hago mención de
el famoso teorema H es un famoso dentro del mundo de la física, ¿no? Es un teorema que demostró Boltzmann que dice que eh, en un sistema donde las moléculas se mueven libremente, pero no están correlacionadas de antes, la entropía va a aumentar siempre. O lo que él llamó la función H va a disminuir siempre. La función H es menos la entropía, entonces la entropía aumenta, la función H disminuye. Pero para eso él hizo una hipótesis, y es que todas las moléculas de un gas no están correlacionadas entre sí, no tienen una historia previa en común. Entonces, si ocurre eso, entonces pudo demostrar un teorema que dice que la entropía aumenta. Lo que pasa es que uno se preguntaría, digamos, Newton no prohíbe que hubiera un universo en donde de repente las moléculas estuvieran correlacionadas entre sí, producto de una historia en común previa, y se orquesten para unir los pedacitos de vidrio espontáneamente, ¿no? Pero bueno, la explicación es la de siempre. El universo nació en un estado muy ordenado, eh, le hace muy orquestado. Muy... Entonces, en esta cita, justamente Boltzmann plantea esto, ¿no? O bien uno tiene dos escenarios. O bien suponer que el universo entero se encuentra presente en un estado muy improbable, eh, y que bueno, y hay que tomarlo como tal. Eh, Ahora dice, uno puede suponer que los eones durante los cuales este estado improbable dura, y la distancia desde aquí hasta Sirio es una de las estrellas de nuestro vecindario estelar, son minúsculos comparados con la edad y el tamaño del universo. O sea que la distancia a una de las estrellas vecinas sea minúscula comparado con el tamaño total del universo. Entonces dice, debe haber entonces el universo, el cual está en equilibrio térmico como un todo y por ende muerto. Aquí y allá, regiones relativamente pequeñas del tamaño de nuestra galaxia, los que llamamos mundos, los que durante el tiempo relativamente corto de eones se desvían significativamente del equilibrio. O sea, espontáneamente, aunque sea muy poco probable, se ordenan. Como el universo es enormemente grande y enormemente viejo, hay tiempo y espacio para que eso ocurra, dice Boltzmann. Entonces, en estos mundos, la probabilidad crece tan a menudo como decrece. Él dice que, Boltzmann, ¿no? Que este punto de vista me parece el único modo en que uno puede entender la validez del segundo principio de la termodinámica, ¿no? Y la muerte térmica de cada mundo individual, sin invocar un cambio unidireccional del universo entero, desde un estado inicial definido hasta un estado final. O sea que él dice que la única alternativa a pensar que el universo nació en un estado muy ordenado, y por lo tanto muy poco probable, es pensar que es un universo enormemente viejo y grande, de forma tal que espontáneamente surgen regiones ordenadas. Entonces, esta idea de que no hay una dirección temporal universal, sino que en todo caso hay regiones donde espontáneamente se ordenan y la flecha del tiempo, como se suele llamar, empieza a correr, y otras que por ahí, incluso en un escenario así, había regiones en donde la entropía justamente para que haya una fluctuación así, en donde de repente se ordena, uno se imagina un periodo en donde en esa región del universo se empieza a ordenar espontáneamente. Ahora, si en esa región del universo que se ordena, uno se preguntaría, si hubiera seres vivos en esa región, ¿recordarían su pasado o preverían su futuro? ¿No? Volviendo
a lo que hablábamos antes. Esta es una imagen muy diferente a la del Big Bang actual, ¿no? Donde el universo nació hace un tiempo finito, de un estado muy ordenado, y empezó a evolucionar. ¿Qué es el cerebro de Boltzmann? Es que muchos después, en el siglo XX, dijeron, si Boltzmann tiene razón, en realidad es mucho más fácil, o sea, pensar, no que una región del tamaño de nuestra galaxia o de nuestro vecindario estelar tuvo una fluctuación espontánea que lo ordenó, es mucho menos improbable, es mucho más fácil de imaginar que lo que se ordena espontáneamente es una región del tamaño de nuestro cerebro. Entonces, si eso es así, desde una visión solipsista y estadística, es mucho más probable que una región del tamaño de mi cerebro se haya espontáneamente ordenado y formado un cerebro, y no que una región que el tamaño de una galaxia espontáneamente se ordene. Esa es, digamos, una de las críticas a esta idea de Boltzmann, ¿no? Es tan inimaginable una fluctuación orquestada del tamaño de nuestra galaxia, que es mucho más imaginable una fluctuación del tamaño de nuestro cerebro. No sé esto qué les provoca a ustedes. Supongo que desconcierto. ¿Alguno quiere decir algo? Martín. Uy, para que bajó la mano. A mí me traslada directamente a Descartes. Sobre temas porque sabemos que Descartes se basó en Galileo, y Galileo la ley de la relatividad. Y hasta acá te llego con el argumento, pero me traslada a eso. Bueno, el pienso luego existo de Descartes, acá sería pienso, no tengo una explicación de por qué hay orden en el universo. Entonces, de lo que sí soy consciente es de que hay orden, al menos en una región del tamaño de mi cerebro. Sería insensato para pensar no sé si insensato, sí, o poco sano, que uno está solo en el universo, porque además, eh, a ver, si realmente es mucho más probable que la fluctuación sea del tamaño de mi cerebro, lo más probable es que me muera en el segundo que viene. Pues si estoy rodeado de, no de un planeta ordenado con árboles y un sol, sino que estoy rodeado de gas y polvo caliente, salvo mi cerebro, ¿cuánto puede durar mi cerebro? Algunos pocos segundos, después se desintegra, ¿no? Desde ese punto de vista, evidentemente, es que yo creo que el argumento del cerebro de Boltzmann es que el argumento de una fluctuación, el argumento de Boltzmann de una fluctuación, que todo nuestro universo observable ordenado sea una fluctuación increíblemente improbable dentro de un universo
infinitamente más grande, que está en promedio todo desordenado, es tan improbable, tan sacada de los pelos que digamos, es poco probable digamos, que, eh, que lo más probable es que no sea cierta, digamos. No sé en dónde metería a Galileo acá, pero sí entiendo tu pensamiento de Descartes. Em, Vamos a seguir un poquito más antes de hacer un intervalo. Les hablo, después hacemos una pausa de 15 minutitos y después seguimos. Pero vamos a seguir un poquito más, les voy a compartir pantalla. Así hablamos de Mach. Nos interesa Mach porque fue un filósofo positivista empirista, digamos, que él consideraba que el tiempo no existe como entidad fundamental. Acá hay un fragmento, dice que el tiempo es una abstracción a la cual llegamos mediante el cambio de las cosas. Mach fue uno de los filósofos que influyó en el pensamiento de Einstein. Él era oriundo de la República Checa, luego vivió parte de su vida en Austria y en Alemania. Era filósofo, psicólogo y físico. Eh, para él lo único que existe es el cambio de las cosas. No tiene sentido hablar de algo que nunca vamos a poder medir, que es el tiempo absoluto de Newton. Los únicos movimientos que existen son los relativos, con lo cual Mach era un relativista temporal y también un relativista espacial. Entonces solamente había cambios, no había tiempo absoluto, y solamente hay movimientos relativos, no hay movimientos absolutos, porque no existe el espacio absoluto tampoco. El espacio absoluto es otra entelequia metafísica imposible de medir, con lo cual es mejor ni siquiera pensar que existe. Asociado a esto es que para Mach es el universo en su totalidad el que determina el movimiento local e inercial de los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? La segunda ley de Newton me dice fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, un cuerpo experimenta una aceleración cuando eh, sufre una fuerza, la acción de una fuerza. Ahora, si el espacio absoluto no existe, ¿cuándo sé que un cuerpo está acelerado? ¿Acelerado respecto de qué? Entonces, para Mach, la aceleración tiene sentido respecto de la distribución de materia en el universo. O sea, solamente es el resto de la materia del universo la que me fija mi sistema de referencia local. Esto va a ser muy importante y va a influir en Einstein y va a influir en lo que se va a llamar después el principio de equivalencia de Einstein. De todas maneras, aunque Einstein intentó implementar estas ideas en su teoría, digamos, no logró hacerlo de forma completa y eso, él fue consciente de eso. En la teoría general de la relatividad, la materia no determina completamente la geometría del espacio y del tiempo, y de hecho hay soluciones a las ecuaciones de Einstein de vacío, o sea, donde no hay materia, y sin embargo el espacio y el tiempo son curvos, con lo cual hasta el día de hoy, digamos, hay debates sobre si habrá alguna forma de modificar o de restringir la relatividad de forma tal de que incorporara la filosofía de Mach, ¿no? Pero bueno, como la relatividad tiene problemas más importantes, que son cómo hacerla compatible con la mecánica cuántica y por lo tanto cómo hacer una teoría cuántica de la gravedad,
este problema queda, digamos, no anulado, sino queda absorbido por este problema mayor, que es el de encontrar algún día una mecánica cuántica de la gravedad, ¿no? Una pequeña licencia poética de un poeta, un escritor, Eliot, en un libro de poemas llamado Burnt Norton, un poco para ver el clima de época, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, de cómo la idea de universo a bloque, que se va instalando en el siglo XX de la mano de la teoría de la relatividad de Einstein, va calando incluso en ambientes literarios, ¿no? Dice Eliot, el tiempo presente y el tiempo pasado estaremos presentes quizá en el tiempo futuro. Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo el tiempo es eternamente presente, todo el tiempo es irredimible. Lo que dice Eliot es, si el universo a bloque es verdadero, ¿qué lugar hay para la redención? Donde entendiendo redención como salvación o revalorización de una vida, de un hecho, de alguien, de algo, a la luz de la historia. Si toda la historia está, entonces la noción de redención sería una noción local, fruto de nuestra ilusión de vivir en el tiempo. Ahora, el universo bloque, entendiéndolo como la historia completa del universo, pasado, presente y futuro, no tiene redención, porque ese bloque está dado de una vez para siempre, ¿no? Es como una eternidad platónica, ¿no? Es irredimible, sería... em, vamos a dejar de compartir. ¿Alguno tiene alguna pregunta o comentario? Sí, Pablo, es Dale. como que estaría ya dado todo como las cosas fueron, son y serán de tal forma, o sea, Sí. no hay cambio, o No sea, hay en el cambio. universo bloque, en cuanto a Exacto. los tiempos, No, ¿no es cierto? pues la historia ya está dada. Claro, claro, Desde esa visión temporal no hay cambio. El claro. cambio es una ilusión de los habitantes de ese bloque, pero, Mm, pero no exactamente. Que esto ya lo claro. hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos en otras clases del bloque, del presentismo, eternalismo. Mm. Exactamente. Bueno, voy a parar este video acá.